grabado habrá otra gente que nos está siguiendo por redes. De modo que con la venia del presidente William Cárdenas Rubio, damos inicio a este quinto encuentro de un ciclo de 10 foros sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela 2002-2021. Ya en nuestro primer encuentro tuvimos el delito de deportación o traslado forzoso de población, luego exterminio, muerte en Venezuela por privación intencional de alimentos y medicina, tortura como política de Estado, violación, violencia sexual y tratos inhumanos, y hoy un tema bien importante, encarcelación o privación grave de libertad. Vamos a escuchar, por supuesto, a Said Mundaray, tal como está previsto, pero vamos a ceder la palabra en primer lugar a José Emilio Castellano, director de Relaciones Institucionales de CICIBEN, periodista, antropólogo, diplomático, escritor, autor de varios libros. Siempre recordamos entre quizás los más publicitados, no sé, 6, 7 ediciones. El terrible fantasma de Carmona, libro ¿cómo se llama? Editorializado, prologado por el entonces fiscal general de la República, José Ramón Medina. Bueno, sin más, José Emilio Castellano, tienes el derecho de palabra y el privilegio de presentarnos a Sundaray. Muchas gracias, Paciano. Bueno, efectivamente, el tema es de bastante interés porque es uno de los crímenes de lesa humanidad de mayor incidencia en Venezuela. La encarcelación de la disidencia, contemplado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que lo señala como encarcelación de la disidencia u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional. En Venezuela, pues se está convirtiendo en una factoría que dirige el alto gobierno desde Miraflores y sus alas de poder, donde el que va entrando en la factoría queda marcado porque aun cuando logre su libertad posteriormente, queda inhabilitado, queda como un zombie político. Es otra forma de ir aniquilando a la disidencia, adentro y afuera, después de pasar por procesos que todos conocemos. El encarcelamiento en Venezuela se ha utilizado de manera masiva contra la disidencia política, bien sean dirigentes o activistas, miembros de la sociedad civil, de estudiantes, militares, otros miembros de la sociedad, como un método de la dictadura venezolana para controlar a la ciudadanía, para ejercer un poder de espalda a la Constitución y al ordenamiento jurídico. De eso nos va a disertar Said Mundaray, quien fue fiscal y director de investigación de actuación procesal del Ministerio Público, abogado binacional porque puede ejercer en Colombia y en Venezuela. Bueno, no en este momento en Venezuela, pero está facultado pues, para ello. Especialista en Derecho Penal y en Criminalística, es magíster en Criminología, investigador en temas de derechos humanos, migración, protocolos de investigación de delitos contra los derechos humanos. Es profesor universitario actualmente en la ciudad de Bogotá y es asesor jurídico de la Cancillería del Gobierno Interino de Venezuela en Bogotá. Bueno, lo dejo con el doctor Said Mundaray. Bueno, buenos días a los que están por América y buenas tardes a quienes están en Europa. De verdad que para mí un verdadero placer estar con tan calificados miembros de este panel y de este conversatorio, que aspiro que así sea, un conversatorio en el que todos podamos aportar. Bueno, ciertamente me corresponde hablar sobre el crimen de encarcelamiento. Yo creo que uno de los crímenes ocurridos en Venezuela que además ha requerido más modificaciones institucionales y normativas. El resto de los crímenes tal vez se da de una manera más espontánea, pero en el encarcelamiento hay todo un andamiaje institucional
que lo permite, lo alienta, lo sostiene y que ha resultado de fundamental importancia para la reducción de la disidencia, los espacios democráticos y todos los espacios de libertad que tiene el país. El país ha sido modificado en gran medida en base a la cuestión del crimen de encarcelamiento, el cual va de la mano además del crimen de persecución. Por ahí es muy probable que se conecte, debo decirle a los asistentes, Vilca Fernández. Vilca Fernández además fue víctima de encarcelamiento y nos va a relatar un poco desde su perspectiva cómo una víctima de encarcelamiento lo vive y cuáles son sus apreciaciones acerca de lo que sigue ocurriendo en Venezuela ahora de forma más acentuada cuando ya no hay ninguna posibilidad de resistencia institucional frente a los designios del poder. Ciertamente se encuentra contemplado el crimen del encarcelamiento en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7, el literal E. Se refiere a la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Este crimen generalmente va de la mano o va muy correlacionado, muy vinculado con el crimen de persecución. Podemos verlo un poco en la jurisprudencia de la Corte, en la situación de Darfur, en Sudán. Hay una sentencia del 1 de marzo del 2012, donde hacen esta correlación de una manera muy clara, y es en la orden de detención de Abdel Rahim Muhammad, quien fue ministro de Relaciones Interiores en Sudán, y se le acusa precisamente, o de los elementos que recogió la investigación de la Fiscalía ante la Corte, se le acusa de haber sido quien dirigió toda una política pública de persecución contra una etnia, varias etnias en particular. Y entonces, fíjense que resulta interesante porque el crimen de encarcelamiento aparece en dos ítems fundamentales de esta sentencia. En esta sentencia dicen que cometió encarcelamiento mientras perseguía, conforme al arreglo al apartado H del párrafo 1 del Estatuto de Roma. Dice que cometió persecución de población principalmente del grupo FUR en las aldeas Kudum y zonas circundantes de la unidad administrativa Gunde en la localidad de Wad Salib en Darfur Oriental. Pero también el crimen se comete de manera autónoma. Por ello, esto es muy interesante desde el punto de vista jurisprudencial, porque en la misma sentencia indica que ha cometido el crimen de encarcelación o privación grave de la libertad con arreglo al párrafo 1 del artículo 7 del estatuto, contra el grupo FUR del pueblo Mukhiar y zonas circundantes en la localidad de Mukjar en Darfur Oriental desde agosto del 2003. Entonces, por eso yo creo que son dos crímenes que van muy imbrincados, están íntimamente relacionados, y es muy difícil comprender que el encarcelamiento no tenga una relación con la persecución de un grupo determinado de personas, ¿no? Por eso creo que vamos a volver cuando se vuelva o cuando toquemos el tema del crimen de persecución, muy probablemente una de las expresiones más claras de persecución, una de las formas más claras que utiliza el poder para reducir los espacios democráticos y cívicos es precisamente la encarcelación. ¿Dónde tiene sus antecedentes? Y esto para ir tocando brevemente algunos temas más académicos. Bueno, está en el protocolo segundo adicional de los convenios de Ginebra del 49, relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, que se firmó en el 77, y aparece por primera vez en el Estatuto del Tribunal de Yugoslavia, en el Tribunal Internacional para la Yugoslavia, establecido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fíjense que es muy interesante lo que dice el protocolo segundo adicional, y recomiendo su revisión para que se interese en el tema, porque ya desde este protocolo se empieza a fijar líneas de tratamiento a personas que se encuentren privadas de libertad. La privación de libertad siempre debe obedecer a una racionalidad criminal y a la preexistencia de un delito.
Fíjense que cualquier encarcelamiento fuera de lo que es de este protocolo del Convenio de Ginebra ya constituye de por sí una falta grave al ordenamiento, pero se trata de una norma de la que los abogados llamamos una norma vacía, porque es que no tiene una consecuencia jurídica inmediata, sí la tiene en el Estatuto de Roma, pero hubo que de alguna manera inventar la consecuencia jurídica, sobre todo en el caso de los tribunales internacionales para en el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, que por primera vez el encarcelamiento aparece de manera directa como un crimen, ¿no? Me interesaría brevemente referirme al artículo 6 de este protocolo, porque establece casi todas las garantías de debido proceso que en Venezuela no se respeta o que fueron desmontadas de manera progresiva, ¿no? Ahí, si uno ve el artículo 6, dice que no se impondrá condena ni ejecutará pena alguna respecto a una persona declarada culpable de infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca garantías esenciales. Hemos visto, y es bastante interesante, sobre todo en los casos en África, también se vio en algunos casos que por razones académicas me correspondió estudiar, sobre todo en el Cono Sur, que el encarcelamiento se produce sin ninguna fórmula legal. Es decir, la autoridad detiene a la persona, pero nunca es puesta la orden de un fiscal, de un juez, ni se le atribuye, se imputa o se le permite ninguna fórmula de defensa, lo cual es distinto a los encarcelamientos masivos que han ocurrido en Venezuela. Y esto voy a explicar por qué. Porque en Venezuela lo que ha ocurrido es una adaptación de todo el sistema de justicia para que se alinee con el Ejecutivo y se alinee con la política pública de represión. Es la razón por la que se pueden establecer algunas diferencias con otros delitos de encarcelamiento ocurridos en otras latitudes, donde se produce una situación de facto que no tiene ningún matiz jurídico. Aquí se le ha dado matiz jurídico en Venezuela, pero por más matiz jurídico que se le dé, no obedece a un criterio de racionalidad jurídica, ni es compatible con el mismo ordenamiento jurídico interno siquiera venezolano. Vamos a ver un poco cómo se produjo ese desmontaje antes de antes de avanzar, ¿no? Fíjense que en este mismo protocolo adicional hay principios muy modernos de derecho. Por ejemplo, nula pena sin el eje, está en el literal C. Nadie puede ser condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho preexistente. Hay una norma de presunción de inocencia que está en el literal D. Hay el derecho a hallarse presente durante el juzgamiento. Existe una prohibición de juicio en ausencia. Hay una prohibición de autoincriminación con la declaración propia. Toda persona tiene derecho a ser notificada en caso de condena y además de tener recursos. Fíjense que esto es un tratamiento de personas que han sido detenidas con ocasión de un conflicto, de un conflicto bélico y un conflicto armado. En Venezuela podemos decir que los estándares de tratamiento procesal están muy por debajo incluso de las normas con las que se trata a un enemigo desde el punto de vista de la existencia de un conflicto bélico, lo cual es muy revelador, porque pudiéramos decir que el Estado está considerando a la sociedad civil organizada como enemigo y le da un tratamiento que incluso es inferior al que los convenios de Ginebra establece para un enemigo en una situación de conflicto. Todo esto es aplicable para población civil conforme al artículo 13 de este mismo protocolo. Y debo referirme también que el Estatuto de Tribunal de Yugoslavia, para la ex Yugoslavia, el artículo 5, estableció una lista de crímenes de lesa humanidad y es esencialmente el antecedente más claro que tenemos de las normas del Estatuto de Roma, y el literal E del artículo 5 crea el crimen de encarcelamiento. No lo define, pero está claramente indicado el crimen de encarcelamiento como un crimen de lesa humanidad. Entonces, vemos un poco que esos son los antecedentes más llamativos, pero como dije antes, para que esto ocurriera en Venezuela y por ello la diferencia de lo ocurrido en Venezuela con otras cosas que pude ver, por ejemplo, en la Argentina, yo pude estar en los juicios de Videla en la ciudad en Córdoba,
y los encarcelamientos que se producían eran masivos, pero no había ninguna fórmula procesal, lo cual lo hace diferente al tema venezolano. E incluso en la situación ocurrida que acabo de mencionar en Sudán, no había ninguna fórmula procesal, por lo cual los partícipes del crimen eran grupos bastante reducidos. Con tener la fuerza pública de tu lado, podrías cumplir con esto, pero en Venezuela el sistema ha sido mucho más acabado, ha tenido unas precisiones muy importantes de ver, y yo creo, yo soy de la opinión de que Chávez, por lo menos, y así lo he afirmado muchas veces, Chávez tenía claro que el único freno, el único contrapeso real que podía tener en su deriva autoritaria o en su plan de generar un Estado esencialmente autoritario era el sistema de justicia. Y por ende el sistema de justicia fue tomado, fue abordado de manera muy especial durante el proceso constituyente, y eso lo vamos a ver en la lámina siguiente. Durante el proceso constituyente, yo creo que estos son algunos hitos históricos de cómo se logra el dominio absoluto y el ejercicio del poder absoluto a través del dominio del sistema de justicia. No podemos olvidar que la Asamblea Nacional Constituyente decretó la organización de todos los órganos del poder público mediante un decreto el 12 de agosto del 99. Está en Gaceta Oficial, ahí está el señalamiento de la Gaceta. Por esta vía, es muy interesante este decreto, porque por esta vía además se nombran, no va dirigido justo al Poder Judicial, pero se nombra fiscal general, ¿ok? Se designa también, contralor, se designa defensor del pueblo, por unas vías no previstas en la Constitución, porque la Constitución no estaba vigente. Entonces esto le permite como una toma absoluta, una toma importante del poder a partir de este decreto de reorganización de todos los poderes públicos. También decretan la reorganización del Poder Judicial. Eso se produce con un decreto de sistema judicial y penitenciario del 19 de agosto del 99. Y se crea en diciembre de ese mismo año la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, con unas funciones absolutamente que podían hacer prácticamente todo. Y vamos a ver también cómo la Sala Político-Administrativa luego avala las decisiones de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Crean una comisión de emergencia judicial que prácticamente tiene poderes absolutos y que destituye miles de jueces en Venezuela. Son destituidos a partir de este proceso del año 99, que le permite de alguna manera alinear al Poder Judicial con el proyecto político. Por eso yo creo que esto es un hito fundamental para comprender cómo el delito de encarcelación en Venezuela ha avanzado con tal fortaleza, sin que haya tenido ninguna posibilidad de freno a través de las instituciones. Recordemos luego que todo el acceso, ingreso a la carrera judicial es decidido por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que entra en funciones cuando se pone en vigencia la Constitución, y a partir de allí casi todos los jueces quedan en una situación de provisionalidad. Es interesante que este proceso no se dio con esta fuerza en el Ministerio Público. Por eso de alguna manera había cierto desbalance. El Ministerio Público seguía teniendo la gran mayoría de los fiscales de carrera que venían del proceso democrático. Y es por eso que es claro que en la gran mayoría de los actos de encarcelación donde donde el Ministerio Público sirvió como instrumento para la represión o para la persecución, siempre son los mismos fiscales los que actúan. Eran fiscales muy especiales. No fue un proceso masivo como el Poder Judicial, porque no hubo un órgano equivalente a la Comisión de Emergencia Judicial en el Ministerio Público. No existió ese proceso. Entonces, como hay algunas diferencias. Luego también es importante decir que, y sobre todo en tiempos recientes, se ha incorporado a la persecución y al encarcelamiento la defensa pública. La defensa pública tiene en la actualidad un papel muy importante, sobre todo en algunas de las situaciones más
emblemático el intento de los presos políticos de designar defensa pública o de tener privado, defensa de confianza, generar. Mientras esto ocurría, debo decir que el Tribunal Supremo de Justicia, conforme a las atribuciones que le confirió el 267 de la Constitución, dictó unas normativas sobre la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial. Eso está en una gaceta del año 2000, y esta comisión judicial se encargó de nombrar jueces designados de manera provisoria o temporales para cubrir todos los vacíos que habían quedado en el Poder Judicial. Entonces se acabó con la carrera judicial a partir del proceso constituyente del 99, y esto es sumamente importante porque yo creo que toda la tragedia institucional posterior, no solo del crimen de encarcelamiento, sino la imposibilidad de controlar los actos de Estado, tienen su génesis en este proceso inicial, y por eso yo soy de la opinión de que Chávez tenía muy claro, absolutamente claro, de que el Poder Judicial podía ser un obstáculo para la instauración de un Estado, de un modelo de Estado autoritario como el que él propugnaba. En la otra lámina vamos a ver cómo, por ejemplo, la sala político-administrativa, lejos de tratar de controlar esta deriva de poder y estas designaciones al margen de la ley, etcétera, lo que hizo fue avalar mediante sentencias, una de las emblemáticas, la 2414 que menciono allí, del 20 de diciembre del 2007, que ciertamente la Comisión Judicial tenía las facultades de destituir estos jueces y que no iban a ser objeto de restitución en sus cargos por vía de recurso, por la provisionalidad que tenían. Es decir, quien los designó los puede quitar y no gozan de ninguna garantía ni procesal para su restitución, ni tampoco de estabilidad. Entonces es un país donde los jueces no tienen estabilidad. Los fiscales pasaron a no tenerla tampoco, sobre todo a partir de Isaías Rodríguez, y continuó este proceso con la fiscal posterior. Es bastante, se encuentra frente a una situación de debilidad institucional, o se generó una debilidad institucional que permitió el crecimiento del encarcelamiento. A partir, como dije antes, de este decreto de reestructuración de los poderes públicos, la Asamblea Constituyente designó a Javier Elechiguerra como fiscal general, y luego debemos recordar todos que Javier Elechiguerra hizo unos ademanes, intentó, rescatando un poco lo que hizo, llamó a concurso para fiscales auxiliares en el Ministerio Público. Los fiscales auxiliares del Ministerio Público ingresan por concurso de oposición y luego hacen un curso para tratar de buscar estabilidad. Esto y el caso Micabú, donde intenta, todos deben recordar, enjuiciar al vicepresidente de la República, Luis Michelena, le hacen que de manera inmediata sea destituido o sea sustituido por Isaías Rodríguez. De modo que el chavismo claramente no permite ninguna deriva de autonomía o ningún intento de autonomía, y yo creo que lo ocurrido con Javier Elechiguerra es una lección de esto. Luego, yo creo que hay unos hitos que son fundamentales, que por eso los menciono, que es el nacimiento de la Policía Nacional Bolivariana. Se crea el Instituto Universitario de Policía. Allí hay una actividad de adoctrinamiento importante. Yo fui miembro del Consejo General de Policía y siempre tuve la oportunidad de participar en reuniones donde nos oponíamos al currículum que se daba, a las materias que se daban y a la politización que se generaba en la policía, el adoctrinamiento a los jóvenes que ingresaban. Y esto es un hito importantísimo, porque yo creo que la actividad represiva no se hubiese podido tampoco materializar sin contar con una Policía Nacional, y además con unos organismos que fueron absolutamente modificados, como el DIGESIN, como la eliminación de la DICIP y la creación del SEBIN, del Servicio Bolivariano, que a partir del nombre en adelante no obedece sino una sola doctrina política y no trabaja para el Estado, sino para una parcialidad. Igualmente, bueno, luego el nacimiento de la FAES, un poco más acá, en el 2017, finales del 2017, la creación de las operaciones para la liberación del pueblo, etcétera, son todas actividades que pudieran enmarcarse dentro del llamado poder desarticulador. A mí me gusta mucho ese concepto
del doctor Malamud, un abogado argentino que compara los procesos autoritarios con lo que él mismo vivió en Argentina. Y él dice claramente que la sociedad trata de articularse en función de los reclamos de sus derechos y el Estado autoritario trata de generar un poder que es contrario, que es el llamado poder desarticulador. Y este poder desarticulador lo vemos claramente en la desprofesionalización de las policías. La politización del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas fue fundamental para el logro de este objetivo. Se elimina Leopold, que es un hito para mí importantísimo. Esto ha pasado un poco por debajo de la mesa, pero es muy importante porque es como si tú vas a tener, yo lo llegaba a comparar cuando criticaba esto en el Ministerio de Interior, les decía, es como si usted tiene militares sin una academia militar. El IUPOL era el instituto formador de investigadores criminales y además tenía una larguísima tradición académica y muy importante y reconocida además a nivel internacional en toda Latinoamérica. Venía gente a estudiar en IUPOL y especializarse en IUPOL. Yo pude estudiar ahí, tuve el privilegio de poder estudiar allí y además era de altísimo nivel y no tenía ningún componente político y ellos pasan la formación de investigación criminal a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde toda esta carga de politización pasa a los órganos de seguridad de Estado. Entonces no había forma de sostener que las nuevas generaciones de funcionarios del 6CPC también tuvieran los mismos valores iniciales del año 58 que tenían que ver mucho más con la cientificidad y la investigación. Por eso creo que este también es otro hito importante en este proceso que hemos vivido. Claro, yo creo que el punto final de este proceso, y tal vez uno de los más importantes, es la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el 2015. Todos recordamos que cuando se produce la elección de la Asamblea Nacional en el 2015 y la mayoría opositora asume el poder de la Asamblea, habían un grupo importantísimo de magistrados que les correspondía salir en el año subsiguiente por jubilación o por vencimiento de lapso. El chavismo se percata de esto y organiza una designación express de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y en 20 días hacen el llamado a concurso y la designación y por eso es que entran en esa oportunidad, si mal no recuerdo, 13 principales y 20 suplentes, todos ex militantes del PSUV, con muy pocas excepciones. Entonces ahí asaltan la poca autonomía o profesionalismo que quedaba en el Tribunal Supremo, hacen unas jubilaciones adelantadas e inmediatamente incorporan a estos 13 magistrados y los 20 suplentes que acaban con cualquier posibilidad de disidencia. Recuerden que las sentencias 155 y 156 que generan toda la ola de protesta del 2017 se le debe a ese Tribunal Supremo, que le daba plenas facultades de legislar al Ejecutivo en ciertas materias, anulan la Asamblea Nacional, es decir, estaba la mesa servida para que se incrementara la persecución y el encarcelamiento que ya venía, pero se acrecienta a partir de esta situación. Inclusive, avala este Tribunal Supremo el proceso constituyente y van contra la Fiscalía que en 2017 yo creo que por fin había retomado el rumbo institucional y habíamos logrado no procesar a los detenidos con ocasión de las manifestaciones y por eso se echa mano, cuestión que poca gente se percató, que se echó mano de la justicia militar para poder procesar a las personas detenidas y esto con ocasión de que los fiscales del Ministerio Público no solicitaban detención en estos casos. Por eso todos esos casos pasaron a la justicia militar. Podemos ver en la lámina siguiente algunas de las observaciones más claras o las más recientes, a pesar de que hay cientos de informes. Está la Comisión Internacional de Juristas que ha hecho informes interesantísimos en materia de ausencia de imparcialidad y de idoneidad del sistema de justicia en Venezuela. Están también varios informes de ONU, pero quise tomar el más reciente, que es este de julio del 2021. Ahí hacen unas observaciones sobre el derecho de la libertad y juicio imparcial
siguen indicando que las personas acusadas ah, no tienen derecho a juicio sin dilaciones indebidas, ni tienen juicio imparcial, y tienen dificultades para tener asistencia jurídica letrada de su confianza, como el impedimento al ejercicio de la defensa privada, por lo cual se incorpora un nuevo elemento muy reciente, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, que es la defensa pública como instrumento de la represión que había estado en manos de los jueces, de los fiscales y de los organismos de seguridad de Estado, un poco obedeciendo un esquema proveniente del Ejecutivo. ¿Cuáles son las características de los encarcelados? Y lo podemos ver en la lámina siguiente. ¿Y qué es un preso de conciencia? Bueno, me gustó tomé el concepto de Amnistía Internacional, me parece bien adecuado, es que son aquellas personas que sin haber utilizado violencia, sin haber propugnado su uso, son encarcelados, sometidos a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, origen étnico, sexo, color, idioma. En Venezuela es eminentemente político y tiene además algunas, inclusive personas que no participan en política, pero son activistas del ejercicio o de un derecho. Por ejemplo, podemos ver a los miembros de Fundarredes que están detenidos actualmente. Los miembros de Fundarredes, ¿cuál es esencialmente su actividad? Es una actividad de defensa de derechos humanos y de generar información sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en un área determinada. Y eso es lo que se le atribuye. Entonces es una situación de acallar o desarticular, por eso es tan importante esta premisa, es tratar de desarticular el trabajo que haga cualquiera. Vemos líderes sindicales detenidos. ¿Por qué? Bueno, por tratar de buscar reivindicaciones en su área. Enfermeras detenidas. Recientemente acaban de liberar a una enfermera detenida. ¿Cuál fue su falta? Bueno, haber generado un reclamo respecto de el desmontaje o la destrucción del sistema de salud y pedir sueldos dignos. Eso no constituye delito en ningún lugar del mundo, pero era importante para la dictadura poder encarcelarla y acallar esas voces de disidencia. Entonces tenemos en todos los ámbitos. Es por la defensa de cualquier derecho puede implicar en Venezuela el encarcelamiento. Y mucho más aquellos que tienen cierto liderazgo político, los cuales hemos tenido detenciones por montones, ¿no? El foro penal lo conceptúa como a los perseguidos y presos políticos. Para ellos son aquellos que se les reprime originalmente con fundamento en la atribución de cualquiera de los delitos e infracciones tradicionalmente caracterizados como políticos, tales como rebelión, complot, traición a la patria, entre otros, de lesa majestad. Bueno, eso le debe agregar ahora, aproximadamente 2 o 3 años para acá, ya se había creado mucho antes, pero se centralizó la jurisdicción de terrorismo. En Venezuela se creó una jurisdicción de terrorismo que es altamente especializada en el procesamiento de la disidencia política, porque no ha procesado a nadie que haya cometido un real acto terrorista, solamente el procesamiento político. Esta jurisdicción además tiene altísimo control del Tribunal Supremo de Justicia. Los jueces, todo lo que deciden de manera inmediata lo consultan a la sala penal, desde ahí salen las instrucciones, así que no son más que una extensión del ejercicio del poder de Michael Moreno en la sala penal. Estos tribunales, bueno, además han cometido unas situaciones, no solo el encarcelamiento, han despojado de sus bienes a gran cantidad de personas, han ocupado los bienes, han permitido la persecución de familiares de los verdaderos perseguidos, cuestión que también se ve mucho en estos modelos de estados mafiosos, como el caso venezolano. Ha ocurrido que para procurar que se entregue una persona se llevan a los familiares, padres, hermanos, e incluso hasta mascotas, porque tenemos antecedentes de la policía llevándose los perros de la gente, mascotas, como para generar más sufrimiento y presión psicológica. Entonces, a este concepto de rebelión, complot o traición a la patria había que agregarle actualmente el delito de terrorismo. También le colocan, ahora están utilizando el delito de lavados de activos para todas las ONGs que reciban algún financiamiento del exterior, que es parte de lo que hicieron con esta ONG que tiene financiamiento para los retrovirales de VIH, y también con la gente de Fundarredes. Es la presión que tienen contra Provea actualmente y otras organizaciones, tratar de extorsionarlos por allí,
por el tema del financiamiento. Y ellos también, el Foro Penal, aprovechando este concepto, ha caracterizado otro grupo de personas que han sido objeto de persecución o la racionalidad de la persecución. Y es interesante porque ellos plantean en su caracterización que hay, además de los presos por causas políticas, hay unas categorías, ¿no? Unos que son perseguidos por representar individualmente una amenaza política para el gobierno. Eso lo vemos, ¿no? Lo vemos sobre todo en líderes vecinales, en líderes políticos que tienen cierta raigambre. Hay unas que son perseguidos por intimidación, porque hay que tratar de neutralizar a un grupo social determinado. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con la detención de los pemones, con la detención de los sindicalistas, por ejemplo. Entonces, para neutralizar al grupo, busco alguna cabeza del grupo y la apreso y lo detengo. ¿Okay? Otros son por propaganda. Considero que es una amenaza política, pero también me interesa para generar una narrativa política, meterlo preso y además enviar un mensaje. También ocurre algunos presos con cuya detención lo que se trata de enviar un mensaje, ocurre con los presos políticos militares, muchísimo, que algunas cabezas no hablemos de disidencia, pero que han emitido alguna opinión contraria a la dictadura, son apresados de inmediato y con eso se está enviando un mensaje. No solo son apresados, sino además maltratados, torturados, y el régimen lo hace público, no le importa cuidarse de que esto se sepa, porque precisamente que se conozca es parte de la función que se cumple, que es enviar un mensaje al resto y decir, esto es lo que le ocurre, sobre todo cuando aquellas personas han sido muy allegadas, y ahí vemos el caso de Rodríguez Torres, por ejemplo. Está detenido, muy maltratado, en un gran deterioro físico, pero el mensaje que se manda a la Fuerza Armada es, si esto hacemos con alguien que fue un aliado incondicional, ¿qué queda para el resto? Entonces, también hay un mensaje permanente con el encarcelamiento, y hay otros casos en los cuales se caracteriza por la venganza. Personas que hayan podido haber ejecutado algún acto muy particular de disidencia y la cárcel sirve como venganza, e incluso particular de algunos funcionarios. Nosotros podemos ver cómo si a usted le mencionan en el mazo dando, por ejemplo, y le hacen un señalamiento, muy probablemente van a salir a buscarle los organismos de seguridad de Estado. En el caso mío particular, incluso así pasó. Decía, este es un infiltrado de la fiscalía que está haciendo una actividad de contrarrevolucionaria, inmediatamente me fueron a buscar. O sea, son órdenes veladas que se dictan desde el Ejecutivo, y por eso hice un esquema, lo que es el ciclo institucional del encarcelamiento. Oye, esa lámina quedó fea porque ya la había arreglado con unas flechitas, pero bueno, más o menos funciona así, perdónenme la lámina. Viene una orden del Ejecutivo que va directo al organismo de seguridad de Estado, DGCIN, SEBIN, Nacional, FAESA, ICPC, el CONAJO, La Guardia. Hay un ranking allí, los que mayormente actúan en este tipo de casos son el DGCIN, el SEBIN, el SEBIN lideró por un tiempo, el DGCIN luego lo pasó, pero bueno, también ahora aparecen las FAE, en menos medidas el CICPC. Estas personas, en muchas ocasiones se produce siembra de evidencia o la construcción de informes de inteligencia utilizados como insumos, actas forjadas. Esto es además muy llamativo en el caso venezolano, porque no se logra hacer una distinción, que los informes de inteligencia no son actos de investigación propiamente conforme al Código Orgánico Procesal Penal, sino son solo eso, información, y entonces lograron, sobre todo a partir del 2014, por una debilidad institucional del Ministerio Público, permitió que los informes de inteligencia fueran verdaderos actos de investigación y sirvieran como fundamento para el encarcelamiento de personas. Eso logramos a finales del 16 eliminarlo, pero bueno, se fueron por la justicia militar. Cuando entra el 17 prohibimos que los informes de inteligencia fueran actos de investigación, pero ya era una cultura arraigada, dada la debilidad institucional del mismo Ministerio Público que lo había permitido. Luego de que las personas son detenidas bajo alguna siembra de evidencia o la construcción de un informe que lo involucra en otro hecho,
el Ministerio Público, la Fiscalía Militar, bien, es la que entra con el protagonismo y genera unas imputaciones, la mayoría sin fundamento, con calificaciones jurídicas que justifiquen una solicitud de detención cautelar. Esto es lo que generalmente ocurre. Además, sin tomar en cuenta que muchas de las personas han estado en situación de desaparición forzada de manera previa. Es decir, han sido llevadas, están fuera de los lapsos procesales, se encuentran en cautiverio y no se le da ni siquiera la información, no se le da ni siquiera la información sobre de que efectivamente está detenido y que tiene derecho a ejercer algunas garantías constitucionales. Recuerden que el crimen de desaparición forzada es un crimen precisamente contra el ejercicio de las garantías constitucionales. Es fundamental la participación del Ministerio Público y de la Fiscalía Militar en este caso, porque sin ese impulso procesal no se produce que los tribunales de control, bajo la dirección del Tribunal Supremo, dicten los autos de privación de libertad sin fundamento y la persona allí se queda privada de libertad sin posibilidad de defenderse y entra a algo que es más terrorífico, que es el sistema penitenciario, algunos controlados, bueno, ya sabemos por quiénes, o entran a centros de detención que están a cargo del mismo órgano apresor, personas que quedan detenidas y quedan en el mismo DGCIN, en el SEBIN o la Policía Nacional, y en este lapso son víctimas de, bueno, extorsiones, amenazas, tortura física, psicológica, de toda índole. Eso está bastante bien documentado. ¿Qué ocurre luego? Hay una parálisis procesal del caso. ¿A la espera de qué? O de una negociación política, el Ejecutivo puede hacer lo que quiera, o acelerar el caso y que el juicio se dé rápido y que admitan los hechos con la defensa pública como está ocurriendo, o paralizar el caso y que la persona tenga una pena anticipada a partir de la privación cautelar de libertad, que es otra de las situaciones que se está dando, hasta que haya una orden política. Fíjense el caso de Freddy Guevara recientemente. La juez, por información que manejo de muy buena fuente, la juez no sabía que lo habían liberado. El tribunal no sabía que lo habían liberado. Y al tribunal le dicen, dicte un auto de manera posterior donde le esté otorgando una medida cautelar, y el juez dicta el auto otorgando la medida cautelar y mandando las boletas de excarcelación con fecha anterior cuando la persona ya está en la calle. O sea, el Poder Judicial es una absoluta marioneta, y el Ministerio Público también, por supuesto, de toda esta dinámica criminal, porque hay que ponerle nombre, es ciertamente una dinámica criminal. Hay varios patrones de encarcelación. Yo creo que esa lámina no está, pero bueno, la explicaré. Creo que no la pasé. Sí, no la pasé, llegó hasta ahí. Perdónenme el error. Pero hay varios casos. No, si quiere no la pasé porque mandé la que no había concluido. Hay varios casos que fueron denunciados en 2017, ¿ok? Donde se constató un patrón muy bien determinado de siembra de evidencia y situaciones de flagrancia simulada. Son los casos de John Goycochea, Carlos Melo, Coromoto Rodríguez, Alejandro Puglia, Gilbert Caro, Stacy Escalona, Jorge González y Villasmil. En todos estos casos, lo que ocurrió es siembra de evidencia, fusiles, armas, cordones explosivos, que casi que era el mismo cordón para todos. La investigación así no los dijo. Y ocurrió algo, además de una desproporción procesal. En muchos de estos casos la Fiscalía no acusó, o como en el caso de John Goycochea, solicitó el sobreseimiento de manera expresa. Y las personas quedaron detenidas aún sin acusación fiscal, quedaron detenidas. Es decir, sin que el Estado impulsara la acusación, se mantuvieron detenidas. También se denunció el caso de Juan Requesens, que esta es una causa donde no hay siembra de evidencia, pero se vincula a la persona mediante informes forjados en el caso de drones. Está también el caso de los funcionarios de Polichacao, que dan cuenta de un patrón de encarcelamiento de personas con boleta de libertad. Es decir, personas a los tribunales le han acordado la libertad llega al centro de detención y el centro de detención no lo ejecuta. Estas personas pasaron detenidos más de un año con una boleta de libertad dictada por el tribunal. Y ahí está también el caso de un caso que se denunció también, que es el de unos colombianos que fueron acusados de paramilitares por Maduro. Este caso no es, fíjense que entra dentro de esos patrones a los que me refería, tipo África o tipo Cono Sur en los 70, porque estas personas no fueron judicializadas, fueron detenidos administrativamente y puestos a la orden del SAIME, acusados de paramilitares.
Entonces, ni eran expulsados, ni incluso 2 de ellos murieron en cautiverio, lo cual constituye un verdadero crimen. Murieron en cautiverio en la Policía Nacional. Y no hubo mediación internacional, ni siquiera cuando la Fiscalía en Funciones presentó un habeas corpus a su favor. Y con un habeas corpus acordado que acordaba la libertad, no fueron liberados. Y ordenaron, casi 2 años después de la detención, que lo presentaran ante un juez. Y el juez le decretó medida de privación de libertad luego de 2 años detenidos administrativamente. Esto es uno de los mayores ejemplos de la complicidad institucional de lo que allí ocurrió. Y luego de que estuvieron durante todo este proceso, finalmente fueron puestos en libertad y expulsados de territorio, acusados de paramilitarismo, sin que hubiese ningún elemento, sino un acta policial de una OLP que les acusaba de paramilitares cuando ninguno de ellos tenía ninguna vinculación. De hecho, la mayoría tenían oficios conocidos. Alguno era tonero, había unos que eran carpinteros, otros eran mecánicos, eran personas que tenían una reputación conocida en el lugar donde vivían por el oficio que desempeñaban. Este caso también está en la CPI. Este se llevó de manera posterior, cuando fueron liberados, por fin se llevó a la Corte Penal. Fíjense que en Venezuela hay varios fenómenos. Hay fenómenos de detenciones masivas, donde sobre todo la Policía Nacional, en el contexto de manifestaciones u operativos de seguridad, detiene a gran cantidad de personas, pero no todos quedan detenidos. Los que quedan detenidos son personas fijadas como objetivo por el Ejecutivo. Fíjense que en 2015 hubo 17.337 detenciones ilegales en Venezuela, de acuerdo con lo que indicó con las cifras de Provea. Y en el 16 se contabilizaron 7.048. Por más extraño que parezca, y fíjense cómo el comportamiento obedece a algunas variables políticas, en 2017 hubo 2.902 violaciones al derecho a la libertad, de acuerdo a estas cifras de Provea. 2.553 fueron manifestantes detenidos con ocasión de las manifestaciones que se produjeron. Es decir, 2017, que fue un año de altísima conflictividad, generó menos detenidos. Y esto se debe al conflicto Ministerio Público-Estado, donde el Ministerio Público no colaboró o no se prestó para esto. Y entonces esto tuvo un costo muy grande para la dictadura, porque tuvo que echar mano de la justicia militar. Frente a esto es interesante además decir que se presentaron 2 acciones de amparo contra la utilización de la justicia militar, que fueron declarados sin lugar por jueces de la República, declararon sin lugar. Y la misma Tribunal Supremo declaró que se juzgaran por vía militar, para luego de que tomaran el control de la Fiscalía, le devolvieron los casos a Tarek William Saab en noviembre del mismo 2017. Es decir, le dijeron, no, el competente es la justicia ordinaria, y reversaron los casos cuando sabían que, bueno, ya habían votado a casi 1.000 fiscales y tenían una fiscalía absolutamente sumisa, y no la fiscalía del 17, no estoy hablando de la fiscalía del 14, que la fiscalía del año 14, por ejemplo, fue una fiscalía presta absolutamente al encarcelamiento de las personas detenidas en el contexto de manifestaciones, y eso hay que decirlo, es un hecho histórico y no se puede ocultar. Entonces, bueno, vemos que este es un poco el patrón de lo que ha ocurrido: control institucional, procesamiento mediante mecanismos de atribución ilícita de delitos, encarcelamiento, lo cual hace que nuestro fenómeno de justicia, que nuestro fenómeno de encarcelamiento sea totalmente distinto a otros que están en la Corte. Y que estoy seguro que la dictadura va a tratar de justificar si se ve enfrentando un proceso de investigación ante la Corte. Decir, las personas están detenidas con una legítima orden de un juez, así la orden no diga nada ni tenga ningún elemento, o fueron detenidos en el contexto de un proceso penal, así la imputación carezca absolutamente de fundamento serio. Eso tenemos que también pensar que hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo de una manera inteligente, hay que enfrentarlo teniendo un relato claro de cómo todas las instituciones trabajan alineadas
con el relato de la dictadura y cómo todas se prestan para que estas situaciones ocurran. Por eso quería traerles estos elementos, bueno, y abierto a cualquier pregunta, duda o cualquier otro aporte que les pueda dar a tan distinguido panel el día de hoy. Muchas gracias. Profundamente agradecido, doctor Zahir. Ciertamente que nos deja un panorama muy claro en relación a esta situación grave e importante. Entiendo, Zahir, que tenías alguna persona que querías presentarnos. Habías hablado de Vilca Fernández. No sé si quizás sea interesante escuchar ahora a Vilca unos minutos y entrar entonces al diálogo, al intercambio de opiniones. Sí, sí, por supuesto. Ya lo veo que está conectado allí y sí me gustaría que fuera escuchado porque no solo ha sido víctima de encarcelamiento, sino de toda una persecución institucional, un entramado de instituciones persiguiéndole por la postura política que tiene, que además es legítima, es constitucional. Vale, No sé si le damos estupendo. la palabra. Vilca, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿Aló? sí, aló, muy buenas. Vale, Días, bueno, ¿cómo están? buenos días, ¿cómo andas? Bienvenido, feliz de tenerte acá. Queremos escuchar tu testimonio, que sin duda alguna dará todavía mayor claridad a esta situación. Adelante, Vilca. No, bueno, celebrar esta actividad, saludar a una cantidad de compañeros que siguen luchando y que siguen trabajando no solo por el respeto a los derechos humanos y por la libertad de Venezuela, sino porque haya justicia, ¿no? Definitivamente, cada día son más las víctimas, un sistema fallido y no vemos respuestas, inclusive ni siquiera en internacional para las víctimas. Pareciese ser que el tema de los derechos humanos está en segundo plazo, parece ser que las víctimas están en segundo plano y todo gira en torno a acuerdos políticos sin importar realmente los cientos y miles de víctimas que tiene Venezuela a lo largo y ancho del país. Y mira, son más de 300 presos políticos que hay ahorita en los calabozos de la dictadura, que han pasado por lo que comentaba el doctor Zahir, a quien felicito por su exposición y escuché muy bien. Y escuchar parte de su exposición era como ir reviviendo lo que uno pasó, ¿no? Era como que si me estuvieran trasladando al lugar y a la vivencia de cada uno de los pasos, no solo en el tema de la tortura, sino en el tema de cómo montaban y cómo montan todo lo que son estos falsos positivos de un Estado fallido para encarcelar, para extorsionar, para callar, para meterle miedo a una población. Te agarran el doctor Zahir hablaba de una enfermera que fue encarcelada hace poco. Bueno, el objetivo no era hacerle daño a la enfermera, el objetivo era que el gremio supiera lo que le podía pasar si se seguía protestando. Y lamentablemente, bueno, sufrió todo la enfermera, pero era un mensaje a su gremio. El tema de Fundarredes es un mensaje a las organizaciones defensoras de derechos humanos que vienen estando bastante activas en los últimos meses, en los últimos años, producto del conflicto que hay en Venezuela. Cada vez que hay un proceso electoral en puertas, vemos cómo secuestran a actores políticos. Y esos actores políticos precisamente para generar una presión importante en el sector político. Ahora, es una mafia realmente. Es una mafia increíble lo que pasa dentro del sistema judicial venezolano. Yo pude vivirlo en carne propia, pero además en los cuerpos que son cuerpos no de seguridad del Estado, son cuerpos parapoliciales que están al servicio del Ejecutivo, de gobierna el Estado, que tiene secuestrado el Estado. Y estos tienen dibujo libre. Es decir, es como un negocio
entre haz lo que yo te digo y haz lo que tú quieras. Es decir, el régimen le permite a estos cuerpos parapoliciales como el SEBIN, como el DIGESIN, como el FAES, como el CICPC, convertirse en delincuentes, delinquir, secuestrar, extorsionar, a cambio de ejecutar cada orden que el Ejecutivo le dé, cuando el Ejecutivo quiera, como el Ejecutivo lo necesite. Entonces, yo vi personas de mucho dinero, personas de un estatus, empresarios, que eran llevados al helicoide y eran encerrados en cuartos o eran unos baños de uno por uno, sin agua, sin nada, con una reja, y ahí metían 7, 10, llegué a ver 14 personas en un baño de uno por uno. O sea, no podían moverse. Si querían hacer necesidades, no se podía porque hasta encima las poseras tenían que estar montados uno sobre otro. Ahí los tenían encerrados. Eso lo viví en el helicoide. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era que tenían que pagar 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 dólares. Los obligaban a pagar, los torturaban y los llevaban a un estado, a un punto en el que a la persona no le quedaba otra que caer en la extorsión, solo para salir de ese lugar y ser llevado a una celda donde pudiera estar no cómodo, pero que pudiera estar tranquilo, que pudiera moverse, ¿no? Luego le cobraban por tener un colchón, le cobraban por tener agua, le cobraban por la visita, le cobraban por todo. Luego llegaban luego veíamos cómo llegaba una boleta de libertad, cómo llegaba una boleta de libertad de un tribunal, y los funcionarios, los comisarios del SEBIN llegaban con la boleta en la mano y le decían a la persona: aquí está tu boleta. Ya sabes, estamos esperando. Entonces, para que se ejecutara esa medida de libertad, la persona tiene que pagar 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 dólares. Eso no me lo contaron. Eso lo viví estando encerrado en los calabozos del helicoide. Y no lo vi una vez, lo vi muchísimas veces. Hay gente que está encerrada, que nadie habla de esa gente y tiene 5, 6, 7 años encerrados, que son prisioneros políticos, pero que nunca hicieron activismo político, sino que pasaban por el lugar equivocado a la hora equivocada y el régimen necesitaba justificar una acción y fue secuestrado y fue llevado a un calabozo. Y esas personas están ahí sin juicio. Esas personas están ahí sin derecho a un tribunal, sin derecho a un abogado, sin derecho a nada, pudriéndose en un calabozo. Mira, a uno lo llevan a uno lo secuestran y los funcionarios muchas veces no saben ni siquiera por qué lo secuestran a uno. Es una orden y ya, que le dan de arriba. No hay órdenes de captura, no hay procesos abiertos, nada. Por eso pasan tanto tiempo desaparecido una persona entre el momento en que es secuestrada y el momento que es presentada en el tribunal. El tiempo que pasa desaparecida, que puede ser entre 2, 3, una semana, 5, 6 meses, o sea, es porque están montando el expediente, es porque están viendo cómo justificar el secuestro. Y uno lo sabe porque los funcionarios se lo dicen a uno, porque no todo funcionario está con el régimen. Hay una gran cantidad de funcionarios que llegan al civil, que llegan a esos cuerpos con una idea distinta de lo que terminan haciendo. O sea, que creen que van a servir al Estado, que creen que van a servir a la justicia, que creen que van a servir a un país.
Y resulta que pasa que cuando llega terminan cuidando presos, lavando posetas, siendo obligados a extorsionar, siendo obligados a torturar, siendo obligados a hacer cosas para los cuales no fueron formados, para los cuales no quisieron, para los cuales no, su familia no son los valores con los que fueron criados. Y los calabozos del SEBIN están llenos de funcionarios que se han negado a ejecutar medidas. Y nadie sabe eso, y nadie dice nada de eso. Yo fui torturado, yo estuve guindado en un pasillo de un brazo durante 30 días con una esposa. Guindado. No me podía sentar, no podía dormir, comía o no comía granos de arroz. Ya, denme un segundo que se me descarga la computadora. Ok, disculpen. Uno comía granos de arroz con una mano. Y uno veía a las ratas pasar porque estaba esposado en un pasillo oscuro, alrededor, donde están las cañerías de helicoide, y eso está lleno de ratas, y ahí estuve un mes guindado. Estuve en una celda de 12 por 10 con más de 60 personas, sin agua, sin baños, sin luz. Dormía en el cemento, en el piso, pelado, cuando podía dormir. Tenía que hacer mis necesidades de defecar en papel periódico delante de 60 personas. Agarraba, la posibilidad era agarrar una hoja de periódico, la doblabas, Estoy haciendo aquí el experimento para que vean. Porque lo recuerdo. Eso no lo voy a olvidar nunca. No olvidas esas cosas. A esto le llaman un barquito. A eso se le llama un barquito. Y ahí tenía que defecar. Y luego eso colocarlo en una bolsa, si había, y si no, no había bolsa, y colocarlo al lado donde dormía. Porque no me dejaban botarlo. Y eso podía pasar ahí, el excremento podía pasar días. Imagínense un rincón, en un cuarto, 60 personas defecando con sus excrementos ahí durante días. Buscan la destrucción no solo física con la tortura, sino también la destrucción humana, moral, degradarte a lo más bajo que puede existir como ser humano. Violan a las mujeres, las sacan en las madrugadas de la celda. Eso lo viví. Utilizan a los presos para atentar contra otros presos. Los chantajean. Eso pasa ahí adentro. Todavía tengo el ruido de los gritos de los cables, de los zumbidos de la electricidad cuando torturan. A veces escucho un manojo de llave y reacciono rápidamente porque me recuerda que cada vez que sonaban las llaves era porque iban por un preso en una celda para sacarlo a torturar.
Yo vi una fila de más de 30 personas desnudas en un pasillo y cómo las golpeaban y las golpeaban y las golpeaban con palos de madera, como un mazo, un tronco largo, que lo forran con papel periódico y cinta plástica, forrados con el papel periódico para que no genere marcas. Rompa por dentro, haga el daño, pero no deje marcas de la tortura. Entonces son forrados de papel periódico. Y yo vi cómo les daban y les daban toda una noche hasta que esas personas no se podían mantener a pie. Y muchos eran inocentes. Te obligan a grabar, te ponen una cámara al frente y luego de muchos días de tortura te dicen lo que debes decir, a quién debes señalar, contra quién debes dirigir un mensaje, a quién debes acusar, contra qué político debes disparar. Y los fiscales lo saben. Los defensores de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo lo sabe. Los defensores de derechos fundamentales lo saben, porque cuando ellos iban y lograban conversar con uno, uno lo decía. Muchos callaban, otros hablaban, otros contábamos todo. El Ministerio Público lo sabe todo. Los tribunales lo saben todo. Los alguaciles lo saben todo. Los funcionarios saben todo. Ahí no hay nadie es inocente de nada. Es una cadena. Porque lo permiten. Y eso está ocurriendo a estas alturas no solo en el SEBIN, no solo ocurre en la tumba, ocurre en el DIGESIN. Yo fui trasladado varias veces al hospital militar por problemas de salud. Y para poder ser trasladado tuve que hacer huelgas de hambre, tuve que protestar. Fueron campañas, gracias a Dios, de los organismos de derechos humanos, las organizaciones de Amnistía, de la familia, y logré ser trasladado al hospital militar. Y mientras que estuve en el hospital militar, me conseguía con presos políticos que venían de Ramo Verde, que venían de otras cárceles, y ahí conversábamos e intercambiábamos experiencias. Y no eran muy diferentes. No es muy diferente y no ha cambiado. La forma como estructuran los expedientes, las acusaciones. Yo pude ver, en mi caso, yo pude ver cómo en mi audiencia preliminar, en la audiencia de presentación, el fiscal del Ministerio Público que me acusaba no tenía ni idea de qué me iba a acusar. Y entonces pidió una medida cautelar, es decir, no pidió cárcel, sino una medida cautelar de presentación de cada 15 días. Yo no lo podía creer cuando lo estaba escuchando. Y mis abogados, la defensa, lógicamente, pues, solicitó medida plena de libertad, ninguna cautelar, porque yo no tenía delito. Además que se me estaba acusando por un Twitter. Y para justificarse el Twitter mostraban mis Twitters durante meses atrás. Inclusive uno de los Twitter que más fue utilizado para poderme dejar encarcelado fue un Twitter que yo puse sobre la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia luego de que se ganó la Asamblea en el 2015. Como ese 23 de diciembre a medianoche amanecieron esos nombramientos. Y mi rechazo a esa violación clara de la Constitución
con escalamiento, fueron herramientas fundamentales para que la fiscalía me acusara. Pero la audiencia terminó con la solicitud de una cautelar y la juez pidió 10 minutos para dar respuesta sobre la solicitud de la Fiscalía del Ministerio Público sobre la cautelar y la exigencia de la defensa de libertad plena. Bueno, yo estaba ahí afuera esperando a la jueza, estaba el fiscal en un costado, yo estaba con la defensa y la alguacil al costado, afuera en el pasillo, mientras que en el tribunal, en la oficina del tribunal se decidía. Y yo vi cómo llegó una mujer muy elegante, agarró al fiscal por un brazo y se lo llevó. La juez salió para dar el veredicto y la fiscalía no estaba. Y dijo, hay que esperar que llegue la fiscalía. Y pasaron 1, 2, 3, 4 horas y no llegó. Y me regresaron al calabozo, a los calabozos de los tribunales. Y ahí me tuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche que apareció la fiscalía. Cuando el fiscal apareció y la juez fue a dar su veredicto, el fiscal levantó la mano y la juez le dijo, sí, diga, quiero agregar un delito. Y la juez le dice, pero si usted va a agregar un delito, entonces va a cambiar la solicitud. Y el fiscal le dice, sí, efectivamente, nosotros queremos cambiar la solicitud de libertad condicional a prisión preventiva. Porque consideramos que puede haber peligro de fuga. Y la defensa le dice, disculpe, señora juez, pero eso no puede pasar, ya el juicio terminó. Nosotros estamos aquí para un veredicto. O sea, no puede realizar 2 juicios en un mismo momento. Ya el juicio terminó. Y la juez le dijo, si la fiscalía habla, usted también va a tener su derecho a hablar. Y la defensa le dijo, es que no se trata de un derecho de hablar o no. Es que usted no puede iniciar un nuevo juicio. No puede realizar 2 juicios en un momento. O sea, si la audiencia terminó y permitir a la fiscalía agregar acusaciones y permitirle una solicitud distinta a la ya hecha es iniciar una audiencia nueva. Y la juez pidió orden en la sala y le dio el derecho de palabra a la fiscalía. Y la fiscalía pidió prisión. Me acusaron por un Twitter, por divulgación de falsa información e instigación al odio. Esa acusación permitió que fuera encarcelado, mi centro de reclusión fuera en helicoide y pasara 2 años y medio donde tuve más de 15 audiencias definidas, deferimientos, pero yo tuve suerte, fueron 15. Hay gente que tiene más de 100 audiencias diferidas. O sea, como decía el doctor Saladín, te congelan el caso, te congelan el caso. Y lo peor que puede pasar, lo peor que puede haber para un preso político es estar en un limbo judicial. Estás en un limbo porque no avanza, no retrocede, simplemente no estás en nada. Los presos comunes marcan en su pared con rayitas los días. Los presos políticos no pueden hacerlo porque no tienen sentencia. No se sabe cuánto tiempo va a estar ahí uno. Y es una forma de torturarlo a uno también.
Mi juicio inició, solo fui a la presentación del juicio después de 2 años y medio. Viví una gran cantidad de tortura dentro de los calabozos, como los que siguen viviendo hoy. Hay gente que cuando yo llegué estaba ahí, siendo inocente, y que hoy estoy acá y sigue ahí y sigue siendo inocente. Ahí están los hermanos Guevara, los comisarios y el primo Juan Guevara, son 3. Tienen más de 17 años, 18 años encerrados en un calabozo, siendo inocente. Entonces, para concluir, yo no fui excarcelado, yo no fui puesto en libertad. Yo no estoy en libertad, no tengo libertad. Yo fui desterrado. Eso no se habla en la CIDH. Eso no se habla en la ONU. Pero yo fui desterrado. Yo nunca supe que iba a ser, que iba a ser sacado del calabozo. Conmigo no hablaron, conmigo no negociaron. Yo tenía un grillete electrónico en mi pie izquierdo que ellos controlaban y que me torturaba todo el día, vibraba, como cuando te vibra un celular en el bolsillo, pero más fuerte. Y eso era día y noche. Un día llegaron a las 10, 11 de la mañana, te vas, me quitaron el grillete, me pusieron a grabar un video, me hicieron grabar y decir algunas cosas. Me montaron en una camioneta rodeado de funcionarios, me llevaron esposado al aeropuerto. En el aeropuerto estuve durante 8, 6 horas en los calabozos del aeropuerto y fui llevado a un avión esposado. Y me quitaron las esposas en el avión. Y chao, sin pasaporte, sin nada, sin documentos, sin cédula, sin pasaporte, nada. Le dijeron a la chica, a la funcionaria de la línea, de la aerolínea que estaba haciendo el check-in, cuando ella pidió mi documento, el comisario del SEBIN le dijo: esto es una orden presidencial, somos el SEBIN. Y llegué a Perú porque mi padre es peruano y el Perú me dio un salvoconducto para poder aterrizar poder entrar. Y ahora estoy en Perú y Maduro a finales del 2019, en diciembre del 2019, solicitó mi extradición. Y estoy solicitado en extradición. Entonces, no hay justicia en Venezuela. No existe división de poderes. Y una de las grandes cosas y una de las grandes preguntas, y yo me gustaría al doctor Zahir, que estuvo en la fiscalía durante mucho tiempo, se lo dije a la fiscal Luis Ortega en una oportunidad que tuve la posibilidad de verla en Colombia, es ¿por qué no le dicen a la gente, por qué no le dicen a la gente, o por qué no demuestran con los casos que hay, cómo se montan los expedientes? O sea, ¿por qué a estas alturas todavía, luego del secuestro de la fiscalía por Tarek y por Maduro, los que no están ahí, pero que estuvieron, ¿por qué no salen? Porque todos nuestros casos fueron montados con la fiscal. Mi caso fue montado con la fiscal Luis Ortega, por ejemplo. O sea, ¿por qué no salen
con los expedientes nuestros y le dicen al mundo, estos expedientes fueron montados así, 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 los montó. O sea, creo que ayudaría mucho en el tema de la libertad de los presos políticos. Creo que ayudaría mucho en la demostración al mundo y de que de una vez por todas Interpol no siga permitiendo la persecución que mantiene el régimen, porque aún hay reconocimiento de la Interpol hacia el régimen de Maduro y siguen montando casos. Y todas las acusaciones son acusaciones por derechos comunes, por delitos comunes. Entonces, salir y demostrar por lo menos el caso de los Guevara. O sea, yo creo que eso es importante y nosotros debemos dirigir una fuerte presión para que quienes conocen y que ya no están ahí, pero que conocen de primera mano cómo se confabuló, cómo se crearon esos falsos positivos, cómo se montaron esos expedientes, con casos reales, se expongan a la luz pública, con las víctimas reales. O sea, cómo montaron nuestros casos, cómo nos encerraron, cómo nos enjuiciaron, quién del Ejecutivo dio la orden. Algunos se saben. En Venezuela, cada alto funcionario tiene su preso. Diosdado tiene sus presos. El Aizami tiene sus presos. Los Rodríguez tienen sus presos. Maduro tiene sus presos. Y cuando vienen las negociaciones y los procesos de descarcelamiento, es un problema para poder escarcelar a personas inocentes. Porque Maduro tiene que hablar con Diosdado porque necesita que X preso se le dé la excarcelación, pero Diosdado tiene que autorizarlo. En mi caso, yo era preso de Diosdado y de el Aizami. Y el Aizami era el vicepresidente de la República cuando nos encarcelaron. Por eso por eso yo no fui a la Casa Amarilla. Porque el Aizami era el vicepresidente de la República para ese entonces y había dicho que yo no salía. Y cuando me escarcelan fue porque Delcy Rodríguez dio la orden, porque asumió la vicepresidenta y habían sacado a el Aizami. El Aizami, el anuncio sale a las 10 de la mañana. El jueves 14, el jueves 14 de junio. Y a las 11 de la mañana llega la orden mía de excarcelación. Ya de él, sí, la noche anterior le había dicho a mi defensa, la única manera que salga es esperar el nombramiento, seré vicepresidenta, y la única manera que Vizca salga es que lo saquemos del país. En la madrugada se lo dijeron a mi defensa. ¿Quién se lo dijo a mi defensa? La comisión que estaba negociando con el régimen para poder, en la comisión donde estaban los gobernadores recién electos en ese entonces y que estaban con el tema de la Casa Amarilla y la Comisión de la Verdad y toda esta parafernalia montada, todo este show montado en ese entonces. Entonces no se trata solo de acordarnos de las víctimas. Se trata de ver cómo nosotros podemos desmontar y mostrarle al mundo los casos reales, inclusive de la gente que han asesinado en los calabozos, porque ahí matan a la gente. Yo lo vi, yo lo viví. Por eso cuando lanzaron a Fernando Albán del edificio donde está la tumba,
yo automáticamente dije, el SEBIN lo mató. No se lanzó, se tiró, porque conozco la instalación. Era imposible que Fernando Albán se lanzara. Años después, vemos que de una manera de salvarse de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de Tarek Williams aceptó que un funcionario lo habían asesinado y había abierto investigación y hay unos presos por eso y todo un show. Nosotros lo denunciamos, yo lo dije. Minutos después de enterarse la noticia de que había fallecido. Está el caso del aviador. Está el caso hay muchos casos de presos comunes en el helicoide. Yo vi cómo los enferman y una persona sana, más sana de lo que cualquiera que nosotros estamos acá, en una semana llega a un nivel de descomposición física, de no poderse ni parar, no son trasladados a un centro médico y cuando la persona está en su última hora de muerte, es llevado rápidamente para que muera afuera del lugar. A veces se les queda adentro. No me lo contaron, lo vi. Protesté dentro del helicoide. Armé protestas dentro del helicoide, exigiendo que se trasladaran a personas, a médicos, porque veía cómo los estaban matando. Los enferman, les incorporan enfermedades terminales para que en semanas la persona se muera. Y uno de esos casos, doctor Zahir, es un joven que no recuerdo el nombre, pero estaba acusado, fue capturado en los barrios de Caracas y estaba acusado por supuestamente más de 35 homicidios a funcionarios policiales. A ese joven lo enfermaron y lo mataron en el helicoide. Yo tengo el nombre guardado, lo voy a buscar, porque yo esa experiencia la viví. Vi toda la tortura, vi todo lo que le hicieron. Pero vi cómo de ser un joven, una persona tan sana físicamente, en semanas llegó a pesar menos de 30 kilos. Lo vi. Y yo recuerdo el caso, Vilca, recuerdo ese caso. Se le congeló la imagen. Yo recuerdo el caso, Vilca, ese muchacho, inclusive la fiscalía le salvó la vida porque lo iban a matar en Petare y se entregó con la familia. Mandamos 4 fiscales a salvarlo y al final lo terminó matando el SEBIN. Todo lo que estás diciendo es rigurosamente cierto y está documentado, pero la pérdida de control institucional del Estado y no tener contrapeso o el Estado policial, la debilidad del Ministerio Público, la debilidad de las cabezas institucionales que decían amén a todo eso, permitieron que esa situación ocurriera. Y por eso es tan importante tu testimonio, porque esto hay que rescatarlo. No es posible que se reconduzca el sistema democrático si esto no se corrige, porque esta es la génesis de todo el desmoronamiento de las libertades. Está aquí. La génesis es esta, lo que tú estás narrando. Gracias por tu testimonio tan significativo el día de hoy. Gracias a ustedes. Disculpe que me haya extendido. No, gracias. Doctor Paciano, el micrófono, disculpe. Sí. Ya me di cuenta que había comenzado a hablar con el micrófono apagado. Estaba dándole las gracias a Zahir Mundaray por habernos traído desde el Perú a Vilca Fernández. Este testimonio, Dios mío, conmueve, es impresionante. Por supuesto, reafirma el tema que Zahir nos ha tratado hoy de la encarcelación y otras privaciones graves del derecho a la libertad, pero nos retrotrae al tema que vimos hace 15 días,
con la magistral exposición política de Estado. Muy agradecido, Vilca, y ya tienes el link. Acompáñanos los jueves siguientes, 5 jueves adicionales, donde seguiremos trabajando este tema. Disponemos de unos 20 minutos todavía y hay varias preguntas que tenemos en el chat y seguramente habrá algunos que quieran intervenir. Como ven, estamos obligados ahora, Zahir y Vilca, a ser breves en la respuesta para dar posibilidad de mayor participación. La primera pregunta la acaba de hacer Vilca a Zahir sobre cómo hacer con estos expedientes, por qué no dar a conocer cómo fueron fabricados, etcétera. No sé si quieres decir algo en relación a esto, Zahir. Sí, sí, de hecho, en la Corte Penal Internacional, los casos de Goicoechea, Carlos Mero, Coromoto Rodríguez, todos los que mencioné, se llevó la información de cómo fueron montados. Fíjense, hay algo que es un dato importantísimo, y por qué hay cosas que había que rescatar y cosas que están muy mal, en lo que dice Vilca. El Ministerio Público logró tener una estructura de investigación que la desmonta Tarek William Saab y que sale en el último informe de Naciones Unidas, donde dice hay que volver a retomar esa estructura de investigación. En el caso de John Goicoechea, por ejemplo, nosotros investigamos toda la telefonía de los testigos que decían que él tenía unos explosivos, un C4 y unos fusiles en su carro. Cuando vemos la telefonía de los testigos, jamás habían estado en el Latillo, eran de La Vega y eran vecinos del funcionario que montó la investigación del SEBIN. Entonces todo eso lo empezamos a poder hacer a partir de la investigación, poder desmontar la verdad oficial. Y esa es la razón también del allanamiento de la Fiscalía y por eso tumban la unidad criminalística y las unidades de investigación que habíamos creado para eso. Miren, créanme, esto era una presión inmensa entre quienes estábamos dentro de la Fiscalía y queríamos la verdad y quienes trabajan políticamente y quieren la mentira. Y por eso es tan importante lo que dice Vilca. ¿Por qué? Porque el derecho a la verdad ha sido, al menos en 4 decisiones de la Corte Interamericana, se encuentra el derecho a conocer la verdad como un derecho inherente al ser humano. Y eso que le está diciendo es fundamental. Aquel que ha sido juzgado y procesado sin prueba tiene derecho a conocer la verdad de parte de quienes fueron los autores de esos hechos. Yo no conozco todos los casos, yo soy una persona dentro de un mar de una institución muy grande, pero cuando logramos ponerle la mano a ciertos niveles de poder, tratamos de cambiar las cosas. Pero todo eso ocurría, inclusive lo que está diciendo Vilca, nosotros tenemos denuncias actuales de torturas no conocidas por los fiscales, sino en presencia del fiscal. El fiscal presenciando la tortura para lograr obtener un testimonio incriminatorio. Y las personas están denunciadas, están 2 fiscales denunciados por esta situación y tienen sanciones internacionales que han sido investigaciones que hemos llevado a los organismos internacionales. Entonces ese derecho a la verdad es intacto, es incólume y es exigible. Venezuela tiene que pasar por un proceso donde esto se conozca y qué fue lo que pasó. Gracias, Zahir. Vamos con varias preguntas. En primer lugar, Zahir, Luis Corona, vicepresidente de Benamérica y coordinador para los Estados Unidos de la Federación Continental Coalición por Venezuela, te felicita por la clarísima exposición y se pregunta qué ocurre en lo que él ha estado observando. Quisiera saber tu opinión. Las personas que han estado privadas de libertad por estos métodos absolutamente violatorios de los derechos, cuando salen, los ves disminuidos con una actividad política muy inferior a la que tenía antes y como en una posición de, digamos, de poca acción. No en todos los casos, pero lo que él observa que puede ocurrir en manera general. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esta gente? Sí, en esos casos esa prisión ha logrado el objetivo. En gran medida el objetivo ha sido lograr desarticular a esa persona dentro de la posición que tenía en el entramado social, de reclamo, de llevar una bandera, y precisamente eso es parte a veces de las negociaciones. Te soltamos, pero en lo subsiguiente no tienes tal o cual actividad o no tienes derecho a hacer tal o cual cosa. Ha sido muy efectivo, es muy doloroso además, porque muchos activistas han sido desarticulados y han dejado de generar estos aportes. Pero además no solo por esta transacción o la posibilidad de la transacción, sino por el daño psicológico que no se ha atendido. Es decir, nosotros también tenemos como sociedad que atender el daño psicológico. El relato de Vilca es revelador, es muy claro, pero no hay ningún ente que repare el daño, pero además repare el daño psicológico que estas personas tienen y que queda
permanentemente frente a una expectativa de que si vuelvo a esta actividad probablemente me ocurra tal o cual cosa, además amén de las amenazas, ¿no? Nos metemos con tu familia, nos metemos, bueno, por ejemplo, yo llegué a salir del país y siguieron metiéndose con mi familia, fueron a casa de mis padres, fueron a casa de mis hijos a molestar, a hostigar, y uno esa situación le da miedo, pero uno debe, bueno, todos no tienen las mismas herramientas, y lograr esa disminución es parte del Estado desarticulador. No es nuevo, no es nada nuevo. Ha ocurrido en Cuba, ocurrió en Argentina, ha ocurrido en todos los regímenes autoritarios. En la cárcel ha servido como mecanismo para desarticular las capacidades de la persona de su activismo, sea cual sea este activismo. Y esto ha sido efectivo y sigue ocurriendo, y ahora con más fuerza, porque es que no hay poder que se le contraponga dentro del país. No hay, ni siquiera la comisión de la Bachelet, que está dentro del Estado, tiene la posibilidad ahorita de entrar a un calabozo, como llegó a ocurrir con el Ministerio Público, Vilca. Tú recuerdas que no dejaban entrar a los fiscales, llegaron hasta cierto punto y no los dejaban entrar. Y no los dejaban entrar, bueno, por haber sido complacientes antes y no haber impuesto la autoridad. Cuando si tienes un momento en que eres complaciente, luego no tienes cómo reclamar la autoridad. Y esas son las situaciones que nos llevaron a este desbarajuste institucional en el que nos encontramos y ocurren estas cosas. Gracias, Zair. El profesor Gonzalo Guerrevere agradece tu exposición. Recuerda que tú hablaste de las órdenes públicas que se dan al Poder Judicial y dice, anota un caso de orden velada que provino del programa Con el Mazo Dando, que no representa ningún poder formal del Estado, sino la directiva del partido de gobierno. Pregunto, ¿esta vía de órdenes y de órdenes veladas para que el Poder Judicial se active está documentado ante la CPI? Es la primera pregunta que te hace. Y hay una segunda. ¿Cómo se podría hacer para desmontar todo este sistema de poder judicial al servicio de un régimen y rehacer un verdadero sistema judicial al servicio de la nación a la luz de la Constitución? Larga las dos preguntas, vamos a ver cómo logramos sintetizar. Bueno, empiezo por la última. El trabajo de reforma del sistema de justicia, no un sistema judicial, sistema de justicia. Recuerden que nuestra Constitución habla de sistema de justicia y es el único sistema del que habla. Incluye al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, tribunales y a la Policía de Investigación. Es un trabajo que hay que empezar desde ya. De hecho, una de las propuestas que yo tenía a lo interno es que nosotros tenemos que tratar de pugnar por la formación actual de fiscales, jueces, funcionarios de investigación, de aquellas personas que están fuera del país, en las escuelas judiciales, a tratar de hacer convenios, pactos, para tener una base con la cual, retomada la democracia, por volver a ingresar al país con una base mínima de personas que contribuyan a la reinstitucionalización, porque todo el que está en el sistema, estos hechos le arrastran y terminan siendo copartícipes de esto, salvo excepciones, bueno, cosas que nos ocurrieron y al final tuvimos que salir del país a muchos. Pero esto es realmente un sistema bien engranado, es un sistema bien constituido y que genera responsabilidad penal. Fíjense que la Corte Penal habla de altos responsables. En la denuncia 2017 está, y en las denuncias sobre todo del caso Oscar Pérez, y en unas posteriores, en el de Requesén, etcétera, está documentada la participación de Michael Moreno como miembro del sistema de justicia y está la de Tarek William Saab como miembro del Ministerio Público. De modo que son parte de la cadena de mando que permite que estas cosas ocurran. Así que estas órdenes, y por ese derecho a la verdad, tarde o temprano tendrá que documentarse cómo ocurrieron estas cosas y que cada quien asuma la responsabilidad histórica que le corresponde, o la penal, o la administrativa, o la civil. Sin que eso ocurra, es muy difícil que este entramado desmontarlo, porque tiene que haber consecuencias. La impunidad de alguna manera genera la consolidación de estos sistemas. Y este sistema sin justicia, sin señalamientos concretos y directos, no se va a poder desmontar. Así que esta labor de documentar, bueno, yo la he hecho otros fiscales, otros compañeros. Hay mucha gente documentando lo que pasa en el sistema de justicia. Y van a ver, se los anticipo, el informe de la misión de determinación de hechos que va a salir ahorita en septiembre. Está dedicado íntegramente al sistema de justicia. Íntegramente. Y hemos podido venir trabajando con ellos de la mano para poder documentar todo esto. Y todos estos
cosas que le he narrado y cosas como la que ha planteado Vilca van a salir bien documentadas. Es un documento histórico lo que viene ahorita en septiembre sobre la participación del sistema de justicia en la represión en Venezuela. Bien, Eddie Ramírez saluda al valiente Vilca Fernández, expresa su gratitud a Zair y pregunta qué responsabilidad legal tienen los jueces que han sentenciado sin pruebas. ¿Es posible enjuiciarlos en un futuro? Absolutamente, absolutamente. En estos días me correspondió conversar con la ULA, la Universidad de los Andes me invitó, sobre la responsabilidad, dos formas de responsabilidad. La responsabilidad del Estado, primero, por el funcionamiento anormal de la administración, lo cual Estado es nuestra Constitución, pero no tenemos una ley en esa materia y todos ustedes, entre todos podemos empujar para que haya una ley una ley que permita un proceso breve, sumario y eficaz de establecimiento de responsabilidad como lo hay en Colombia, que frente a una violación de un derecho fundamental tú puedes ir y el Estado te indemniza en un proceso muy rápido. Estas reclamaciones están vivas. Es decir, todo esto que ha ocurrido tampoco prescribe, porque la gente cree que lo que no prescribe es lo penal solamente. Pero este funcionamiento anormal de la administración va a generar acciones a futuro que además son impagables, porque no hay dinero con que pagar tanto daño que se le ha generado en 20 años a la población. Eso respecto del Estado respondiendo por el funcionamiento anormal de la administración. Pero luego, es que también la responsabilidad también es individual y lo establece 139, 140 por ahí de la Constitución, si más no recuerdo. Y está muy absolutamente claro que las personas también responden individualmente. Así que fiscales, jueces, funcionarios policiales, etcétera, tienen una responsabilidad que no prescribe porque no prescribe ni la civil, ni la administrativa, ni la penal, porque así lo plantea la Constitución y esas acciones van a estar vivas. No alcanzarán los tribunales para intentar tantas acciones, pero tienen que haber fórmulas de reparación masiva, que es lo que yo planteo, en lo que vengo teniendo una línea de investigación al respecto, que diga, bueno, todo el que esté en este supuesto se reparará en esta manera. Y los involucrados pagarán de esta manera, como algunas fórmulas que están creando la JEP en Colombia, etcétera, cuestionables o no, pero son fórmulas abreviadas de tratar de solucionar un conflicto tan grande como 20 años de encarcelamiento, tortura y desaparición forzada de personas. Eso hay que solucionarlo con fórmulas macro. Por eso es que hay que pensar en esto desde ahorita y no esperar que algún día caiga el régimen para ponernos a pensar cómo hacerlo, porque es que no existen las herramientas legales en este momento. Gracias, Air. Luis Corona, conmovido con el testimonio que nos ha dado Vilca Fernández, se preocupa y dice, ¿cómo hacer para que quede claro el montaje de estos expedientes? ¿Podemos hacer algo sobre esto? Pregunta a los expertos y pregunta a Zair, por supuesto. Bueno, no, en mi criterio cuando quieran. Yo tengo varios casos documentados de cómo se logra determinar, por ejemplo, el caso de Coromoto Rodríguez. No sé si recuerdan quién es Coromoto Rodríguez, ¿no? La escolta de Henry Ramos. A él le montan dos adolescentes de testigos a quienes obligan, como dice Vilca, con un arma en la cabeza a declarar contra él. Y luego, cuando estos jóvenes llegan al tribunal, así lo montan, cuando llega al tribunal dice, todo lo que declaré es mentira, y levantamos un acta rápido, y con esa acta nos fuimos a pedir la libertad de Coromoto Rodríguez. Y cuando llega al tribunal, le declaran la privación de libertad a Coromoto Rodríguez y quieren llevarse al niño que ha declarado en contra. Por eso es que son muchos esquemas que resumí, que más o menos, informes de inteligencia, testigos falsos y siembra de evidencia. Es una constante, sobre todo González López. González López tiene un esquema que es único. El SEBIN siempre sembraba exactamente lo mismo. Un pedacito de C4, un cordón, unas balas o un dinero. Entonces empezamos ¿qué hacíamos? Tráeme la evidencia y nos percatamos que la evidencia era la misma de otros casos. Y entonces pedíamos la libertad, pero ya no había fuerza institucional para que la libertad pedida por el Ministerio Público tuviera posibilidades. Hay gente que se le pidió, mira, Antonio Ledesma se le pidió libertad, a Lorenz Salés se le pidió libertad, a todos la fiscalía dijo, esta vaina es un montaje, vamos a pedir la libertad, y los jueces dijeron, no, negativo, usted no tiene autoridad para eso, que esperen el juicio, y se quedaron detenidos. Y ese es el tema de actuar tarde. Un ministerio público que no actúa a tiempo, sino actúa tarde, esas son las consecuencias de ese desmontaje institucional. Entonces sí hay posibilidad, podemos hacer un esquema de cuáles serían los casos más emblemáticos
y sí los tenemos perfectamente documentados de cómo lo hicieron, además muy burdo. Incluso el de Freddy Guevara también tengo contacto con la defensa y sé cómo lo hicieron. Es un disparate. Eso no aguanta el menor análisis, pero vamos a tener que enfrentarlo en la Corte Penal. Y todos ustedes que son activistas y abogados muchos y internacionalistas muy avesados, piensen en eso. A nosotros nos van a llevar las actas de los juicios, nos van a llevar los actas del proceso y van a decir que esas detenciones están legitimadas por un sistema de justicia, cosa que no ocurre en otros países. Y eso vamos a tener que tener un argumento fuerte frente a esto. Y creo que lo que viene en la misión de determinación de hecho va a ser la primera. Gracias, Zair. Antes de cederle la palabra a Walter Márquez, nuestro director general de CICIBEN, vamos a leer un último comentario en el chat. Este es del doctor Víctor Rodríguez. Excelente posición de Zair, complementada con el testimonio de Vilca. Muy importante constatar que la administración de justicia, los órganos en general están sometidos a órdenes políticas, lo que a su vez es muy útil ante el proceso en la CPI y la complementariedad. Importante intentar establecer la verdad de los hechos y los procesos es un derecho humano reconocido, además de fundamental en el proceso de transición. Gracias, Víctor, por tu comentario. Cedemos la palabra a Walter Márquez por un minuto. ¿Saben algo? Y por un minuto también a los otros que quieran. ¿Alguien habló ahorita que no escuché? Sí. Les quería decir que es un estado netamente delincuencial. No es un tema desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional. Yo veía cómo los colectivos llegaban a mandar a helicópteros, mandaban a los funcionarios. Cómo se reúnen los colectivos, los civiles con los cuerpos policiales. O sea, es un estado mafioso. O sea, es la mafia la que manda en Venezuela. Ojo con eso. No es solo jurídico. Lo jurídico para la CPI, lo jurídico para tal, pero al final todo se resume en un conflicto delincuencial de mafia que no sé si se puede resolver desde el punto de vista político nada más. Gracias, Vilca, por tu comentario. Nos quedan 6 minutos, 1 minuto por intervención. Walter. Bueno, ya terminé porque pasó el minuto. No, todavía te quedan 37 segundos. Bueno, mira, en primer lugar, además de felicitar a los exponentes, especialmente a Zair y a Vilca Fernández, pues quería retomar un tema que conversé con Zair en Bogotá y que tiene vigencia, que es un proyecto de crear la memoria histórica y jurídica de Venezuela desde 1999 hasta el 2021, para que recopilemos parte de esa información dispersa de activistas y de organizaciones y podamos preservar esa información para evitar que algunos de sus expedientes puedan desaparecer progresivamente. Yo voy a presentar internamente en CICIBEN ese proyecto de la memoria histórica, porque la memoria histórica es importante para todo el deterioro y el desmantelamiento del Estado, pero es importante también la memoria jurídica porque esos delitos no prescriben y tarde o temprano tendrán que ser juzgados. Entonces, después vamos a conversar con Zair y con todo el equipo de CICIBEN para buscar el mecanismo de impulsar este proyecto de la memoria histórica jurídica de Venezuela que busque juzgar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que han ocurrido en el país. Así que de nuevo felicitaciones a Zair, a Vilca, y no resta sino también agradecer al propio moderador que lo ha hecho excelentemente bien y al presidente nuestro, William, que está ya a la expectativa, está en una etapa de reflexión muy profunda frente al calor europeo y frente a la llegada de los talibanes a Afganistán. Vale, ok. No sé si alguien más desea decir algo antes de que William Cárdenas Rubio cierre nuestra reunión. No me levante la mano, presidente, que con usted vamos a cerrar. Vale,
Entonces, cedemos la palabra un minuto a Vilca, un minuto a Zair y la palabra a William. Con las palabras de William estaríamos cerrando este estupendo encuentro de hoy, que afortunadamente está siendo grabado por Wilfredo Castro y podremos hacer uso de él ulteriormente, más allá de las personas que han podido seguirnos por las redes sociales. Vilca, queremos escucharte. Te invitamos de una vez para los próximos foros, los jueves, los próximos 5 jueves. No, muchísimas gracias. Yo creo que mi resumen a todo es que es importante el tema de los derechos humanos como elemento, como arma para poder desengranar a todo ese sistema criminal en Venezuela. Y lo otro es que es fundamental que el mundo sepa la verdad de lo que ocurre, ¿no? A veces son tantos casos, son tantas víctimas que a veces se dejan pasar, pero yo creo que es fundamental y yo les invitaría a que tomáramos esfuerzos ahí en lo particular. Mientras más casos se puedan desmontar y mientras más verdades podamos llevar al mundo, hay mucho más posibilidades de acorralar y de demostrar que en Venezuela efectivamente hay un sistema criminal que tiene como política de Estado la violación sistemática de los derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo en dejarle todo a la dirigencia política en sus manos y estoy convencido que el tema de los derechos humanos, el tema de la reparación de las víctimas, el tema de la verdad y la justicia en manos de la dirigencia política no puede estar, no va a haber respuesta y el camino va a ser más difícil. Si queremos una libertad para Venezuela, yo creo que este camino es fundamental para sumar en función de esa conquista por lo que tanto se ha luchado y tanto se ha visto. Muchísimas gracias. A ti, Vilca, ciertamente esta tarea desborda el campo de los políticos, la sociedad civil. Somos todos los que de una u otra manera tenemos que incorporarnos. Gracias, Vilca. Zair Mundarey. Bueno, no, yo tengo nada más que agradecer a Ciciben y a todos ustedes por haberme permitido explicar estas ideas y dejar algunas reflexiones. Importante lo que dice Walter de reconstrucción de la memoria histórica, pensar en cómo enfrentar lo que viene, que es tratar de legitimar los procesos judiciales para desmontar el delito de encarcelamiento y persecución y pensar en un sistema de reparación a largo plazo que en definitiva va a ser fundamental. Caso a caso es imposible. Son demasiadas víctimas y son mucho el daño que se ha generado. Tiene que haber un sistema integral, eficaz, breve, sumario, que permita a las víctimas acceder a verdad y a justicia, reparación y no repetición. Muchas gracias a todos. A ti, Zair, profundamente agradecido. Los invitamos a todos el próximo jueves 26. Ahí vamos a tener el informe de la Secretaría General de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad, el informe presentado ante la Corte Penal Internacional y será el embajador Gustavo Tarre Briceño el ponente de este tema. Ahora, con las palabras del presidente de Ciciben, de William Cárdenas Rubio, ya damos por terminado el foro de hoy. William, te escuchamos, presidente. Sonido, volumen. Muchísimas gracias, Paciano, por tan acertada moderación de este quinto foro. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los miembros de Ciciben y especialmente a los dos ponentes, tanto a Zair Mundarey como a Vilca Fernández. Yo creo que hoy hemos tenido el reflejo de lo que han sido 20 años de criminalidad continuada y sostenida en Venezuela, manejada de manera sistemática y organizada como política de Estado contra una parte de la población civil que ha conducido a la destrucción, que era lo que hemos señalado en algún otro foro anterior, de una parte de la población venezolana. Yo creo que hoy nos ha quedado demostrado fehacientemente, y en los anteriores foros también, cómo se ha actuado, con qué perversión y qué mecanismos más sofisticados los llama Zair de manera
acertada de desarticulación de instituciones para conducir a la destrucción de la sociedad. Por supuesto, todo esto nos tiene que llevar a la justicia. Si no hay justicia, no habremos aprendido la lección. Así que cualquier esfuerzo que hagamos, y desde CICIBEN estamos comprometidos en ello, cualquier esfuerzo que hagamos será en función de la libertad, de la democracia venezolana, del respeto a los derechos humanos de cualquier ciudadano y sobre todo para que esto nunca más vuelva a ocurrir, ni en Venezuela y ojalá ni en ninguna otra nación hermana. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Felicidades. Gracias.